siempre es un placer poder conectarme con mis colegas. Muchos me conocen, otros me conocerán solamente la voz cuando alguna vez hablamos telefónicamente, pero realmente creo que esto nos acerca muchísimo, nos potencia y nos hace prepararnos para mejores momentos que seguramente van a llegar, si todos nos cuidamos para cuidarse. ¿Sí? Entonces, hoy el tema que nos acerca es este misterio, son estas luces del norte, son las auroras boreales. Yo creo realmente que es uno de los espectáculos de la naturaleza únicos y maravillosos. Y estas luces del norte, estos movimientos en el cielo, estos colores, siempre han despertado desde la antigüedad, desde muchísimos años y siglos atrás, la inquietud en saber qué son, cómo se producen y poder admirar esta belleza en esos cielos azules que se dan en el Ártico. Para que tengamos una idea, vamos a remontarnos a 2600 años atrás en nuestra historia antes de Cristo, donde comienzan a escribirse sobre estas luces que se dan en el cielo. Los primeros en escribir, o los primeros escritos que se encuentran, son de los chinos, ¿sí? Que comienzan a hablar de estas misteriosas luces en el cielo. A partir de este momento se empiezan a investigar y se empiezan a encontrar otros escritos. Por ejemplo, Aristóteles, en su libro Los Meteorológicos, las menciona como las nubes brillantes. Pasaron los siglos sin darle nombre todavía a estas misteriosas luces, hasta que en el siglo XVII Galileo Galilei y Pierre Gassendi tuvieron la oportunidad de poder ver estas luces del norte y les dieron nombre. Fueron los que realmente le dieron el nombre a las auroras boreales. El término auroras boreales vienen desde... No estoy pasando imágenes todavía, las imágenes van a empezar ahora, las estoy presentando y estoy haciendo un poquito de historia. Entonces, Gassendi y Galileo Galilei les dan el nombre. Auroras por la diosa romana de las mañanas y borealis por bóreas, que era el nombre griego con que se le denominaba los fuertes vientos. Por supuesto, el misterio siempre estuvo detrás de lo que eran estas auroras boreales. Y ahora sí, vamos a empezar a ver algunas placas. ¿Por qué no pasa? Ahí está, perdón. Entonces, aquí sí, vamos a ver qué imaginó el hombre en estos comienzos de la historia cuando veía estas luces en el cielo y qué nos dice hoy la ciencia, que son las auroras boreales. En la antigüedad, bueno, hay muchas leyendas, hay mucha mitología. A mí hay dos que me parecen las más importantes por la zona en la que nos vamos a ubicar para hacer este recorrido imaginario, y una es la de... ¿Por qué no bajas? La de las valquirias, que esto tiene que ver con la mitología vikinga. ¿Qué son las valquirias? Son semidiosas que tenían como tarea recoger del campo de batalla el alma de los guerreros y llevarlas hacia el más allá. Y las luces del alma que pegaban contra sus escudos o contra los escudos de sus corceles iluminaban el cielo y provocaban estas luces desconocidas. Después hay otras teorías, como por ejemplo en Finlandia, que tienen que ver con el pueblo Sami, del que nos vamos a detener casi al final y vamos a hablar bastante, que es la de zorros que corrían en los bosques en las noches y con sus colas pegaban contra la nieve. Esto provocaba iridiscencias que se transportaban al cielo, que se los denomina rebontulet, que significa zorro de fuego. Bueno, esto es lo que la mitología nos dice, pero hay una ciencia que habla de lo que son realmente las auroras boreales, o las auroras australes también.
Recién en el año 1908, un científico noruego llamado Christian Birkeland las descubrió. Pero no fue hasta 1960 que su teoría fue aceptada como la correcta y la que hoy nos dice que son las auroras boreales australes. Técnicamente, yo no, les soy sincera, hay muchos neutrones, protones, explosiones. Lo traté de hacer lo más sencillo posible a pesar de esta placa y todo comienza ¿dónde? Con el Sol, por supuesto. Con las erupciones solares o con las tormentas solares o con los vientos solares, que proyectan partículas de energía al espacio que son atraídas por la Tierra y que van a entrar a la Tierra a través de los escudos en los polos. Esta es la Tierra en el polo norte y en el polo sur. Chocan estas con la atmósfera, más o menos a unos 100 kilómetros de la corteza terrestre, entran en los polos y provocan estas luces. Esto es científicamente lo que yo puedo traducirles más o menos, pero es lo que pasa. El Sol, con su irradiación de partículas, entra en los polos estas luces, esta energía, y se transforman en las auroras boreales. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde las vamos a encontrar? En meses del año donde obviamente la luz del Sol es prácticamente muy poca, donde en la zona marcada por el círculo polar ártico hacia el norte, ¿sí? Es donde se van a producir. ¿Por qué? Porque bueno, es donde más oscuridad hay durante el invierno. ¿Qué partes toca en lo que respecta a Europa? Sería todo lo que es el norte de Noruega, el norte de Suecia, Finlandia y en Rusia la península de Kola. Y después lo que es en América, Alaska y el norte de Canadá, ahí sí las van a poder ver en lo que preguntaba alguien antes si se veían también. Sí, por supuesto, porque es todo lo que marca el círculo polar ártico hacia los polos, ¿sí? Entonces, ¿cuándo se ven? Se ven, por supuesto, en los meses de invierno y de frío, ¿sí? Esto ocurre aproximadamente desde el mes de octubre hasta mediados del mes de marzo. ¿Y entre qué horarios? La mejor hora, porque la oscuridad es mayor, es entre las 18 horas hasta la 1 de la madrugada. Y obviamente los meses donde más se pueden apreciar porque hay más frío y hay más oscuridad es en los meses en la plenitud del invierno, diciembre, enero y febrero. Entonces, y se dan siempre cuando el clima es bien frío y seco. Yo tuve la oportunidad de estar en la ciudad de Rovaniemi, la vamos a ver muy puntualmente, la marco acá en la placa, que es considerada la capital de la Laponia. Esta zona del círculo polar hacia el norte en Europa se la denomina, obviamente, Laponia o la Finnmark también, tiene esos dos nombres, la van a poder ustedes encontrar si siguen investigando con esos dos nombres. Entonces, yo estuve en 4 días, 4 noches en la ciudad de Rovaniemi y lamentablemente no pude ver ninguna aurora boreal, porque me tocó que estaba nevando en el mes de diciembre y bueno, cuando nieva lamentablemente no se ven. Por eso es importante que tengamos en cuenta cuando un pasajero les consulta y le dice yo quiero ir para ver la aurora boreal sí o sí, el tema es que nadie puede garantizar que podamos ver una aurora boreal, porque no depende de una actividad turística, sino depende del clima. Si el clima está nuboso, si está nevando, obviamente no va a ser posible verlas porque se necesita que el cielo esté límpido. Y para hacer las excursiones y para ir a cazar, como se las denomina en esta zona, las auroras boreales, se sale de las ciudades por la luminosidad, aunque las ciudades son pequeñas, pero bueno, las luces existen, y se va hacia las afueras de la ciudad para poder verlas.
Hay especialistas en todas las ciudades que avisan cuando, ellos saben cuando meteorológicamente, la palabra correcta, avisan cuando estudian y saben cuándo se van a producir estas luces en el cielo. Entonces, cuando uno por ahí se acuesta en un hotel a dormir en la ciudad de Tromsø o Hualca a las 10 de la noche, pero va a haber una aurora boreal a las 12:30, calculan que va a haber, los hoteles tienen un timbre especial en las habitaciones que avisan para que los pasajeros puedan raudamente vestirse, salir y poder apreciar. Pero bueno, eso es otra cosa que iremos viendo un poquitito más adelante. La idea de poder comenzar esta charla no es contarle a ustedes itinerarios, sino contarles a ustedes las ciudades que tocan, las principales de las ciudades que tocan los recorridos que nosotros ofrecemos, que ya les digo que todos nuestros circuitos que vamos a ofrecer para la temporada 2021, para toda esta zona, ya ustedes lo pueden encontrar en nuestra página web. Son alrededor de 20 circuitos, un poquitito más, y lo pueden consultar con los vendedores, por supuesto, de cada grupo que ustedes se manejen. Mi idea entonces no es esa, sino hacer un recorrido por las ciudades para que ustedes sepan también, porque no es solamente ir a ver auroras boreales, sino también poder hacer otro tipo de actividades. Por eso, antes de comenzar la charla, decía que es un destino para gente adulta, para gente joven y para niños. Entonces, quise hacer un reconto de las principales ciudades. Vamos a ver las ciudades con los principales puntos de interés. Después vamos a ver las excursiones que son comunes a todas estas ciudades y algunas cosas más, ¿sí? Entonces vamos a empezar por las dos principales ciudades, o las dos capitales principales, de donde parten o llegan nuestros circuitos. La primera es, yo les dije que tanto Noruega como Finlandia eran los dos países que más turísticamente habían explotado el tema de poder asistir a este espectáculo maravilloso. Vamos a comenzar entonces con Noruega, donde hay muchísimas ciudades que tenemos para ofrecer y poder acercarnos a esto, y la capital, que es Oslo, ¿sí? Oslo es la capital más antigua de las capitales escandinavas, o de las ciudades escandinavas. Fue fundada en el año 1050, y tiene un contraste entre lo antiguo y lo moderno. Hay museos, parques, galerías de arte, y tener en cuenta siempre que, es algo que a mí siempre me gusta destacar, que en esta ciudad, en el mes de diciembre, se entrega el Premio Nobel de la Paz, ¿sí? Entonces, ¿qué lugares de importantes tenemos? Bueno, fundamentalmente tenemos el Radhus, el ayuntamiento, ¿sí? Que es un edificio entre moderno y antiguo. Acá podemos ver en esta foto, a la derecha, arriba, vemos los edificios nuevos con la arquitectura antigua de la estación central de trenes. Esta es la avenida Karl Johannes, que es la principal avenida que va desde el puerto hasta el Palacio Real. Es otro de los lugares interesantes para visitar. Para visitar también tenemos lo que es la ópera, que es un edificio súper moderno, que está sobre el fiordo de Oslo, donde estaba ubicada la ciudad, y que pareciera que emerge del agua, y el simbolismo es que es la punta de un iceberg que emerge del agua. Realmente es un edificio súper moderno que se puede visitar sin ningún problema, y aparte es un lugar porque tiene esta gran explanada que da al mar, donde los lugareños, cuando hay un rayo de sol, así haga mucho frío, se sientan y pasean y se quedan ahí pudiendo atraer esos rayos de sol que en el invierno son bastante escasos. Otro lugar imperdible para visitar, a mí me parece, para los amantes de la pintura, es visitar la Galería Nacional para poder ver toda la obra de Munch. Y acá ustedes tienen a la derecha abajo lo que es una de las principales obras de Edvard Munch, que es El Grito, ¿no? Y después, obviamente, el tema vikingos,
Y acá vamos a ver el Museo de Barcos Vikingos, que forma parte de lo que es el Museo Cultural Histórico de la ciudad, de la Universidad de Oslo. También en este Museo Cultural vamos a encontrar un pequeño museo de numismática, pero fundamentalmente lo que a todos los pasajeros les interesa es poder ver estos barcos vikingos que realmente están impecables. A mi gusto, siempre acá lo pongo como algo que para mí es imperdible en la ciudad, que es la visita al Parque Vigeland o Parque de las Esculturas. Este es un gran espacio verde. Ustedes en verano esto es un vergel, pero quise poner fotografías de invierno para que sepamos a dónde nos vamos a ubicar y cómo nos ubicamos en estas ciudades en invierno. Entonces, este Parque Vigeland o Parque de las Esculturas está dentro de un gran área que es el área del Parque Frognerparken. ¿Sí? Es el idioma noruego, en esta zona los idiomas son bastante complicados para su pronunciación, pido disculpas. Bueno, por encargo del municipio de Oslo, se le encargó al escultor noruego Gustav Vigeland que adorne una parte del parque, y tuvo la genial idea de hacer 200 esculturas. Estas esculturas representan la vida humana desde el nacimiento hasta la vejez, y con diferentes estados de ánimo, ¿sí? Todas las esculturas están realizadas solamente con dos materiales, en piedra y en bronce. Por ejemplo, acá vemos un niño con un berrinche, un padre jugando con su hijo. Bueno, esta es la entrada. Esto en verano son fuentes que están sostenidas por jóvenes. Y para mí, uno de los principales esculturas es este monolito que se ve aquí en la fotografía, está más arriba a la derecha, que tiene 17 metros de altura y está hecho con más de 120 figuras humanas entrelazadas que representan el ciclo de la vida. Realmente es un lugar imperdible. Está abierto los 365 días del año, las 24 horas del día, y obviamente la entrada es absoluta y totalmente gratuita. Yo creo que cuando uno está en Oslo, esto es uno de los lugares más importantes para visitar. Realmente, tanto en invierno como en verano podemos ver las esculturas. Además, dentro de lo que es el Parque Vigeland, el Parque de las Esculturas, hay un pequeño museo que era la casa de Gustav Vigeland, donde él realizó todas estas maravillas. Ahora se conserva como un museo que también se puede visitar. Esto es en rasgos generales el tema de lo que podemos ver en Oslo en estos recorridos. Nos vamos ahora a la otra ciudad de importancia, que es Estocolmo, con nieve, ¿sí? Bueno, Estocolmo es la ciudad, para mi gusto, en todo lo que es Escandinavia, la ciudad imperial por excelencia. Fundada en el año 1252, está compuesta por 14 islas y está dentro de lo que se las conoce como las Venecias del norte, como por ejemplo también puede ser San Petersburgo, ¿sí? En el año 2010 también, como otra nota de color, fue nombrada Capital Verde Europea. ¿Y qué lugares podemos ver en estas 14 islas que nos llevan a tener una idea diferente y mostrarnos una ciudad en invierno nevada, como es Estocolmo maravilloso? Bueno, podemos movernos entre una isla y otra con transporte público, en taxis, o bien también con ferries, ¿sí? Hay ferries que llevan de una isla a la otra como si es un transporte público. ¿Qué es imposible dejar de conocer y de ver en la ciudad de Estocolmo? Bueno, lo que es la Gamla Stan, ¿sí? La torre del palacio, la catedral, las callecitas. Es realmente la reproducción de una ciudad medieval por excelencia.
Acá vemos, este es el museo, el edificio, la fotografía central, donde están aparcados estos pequeños buques, pequeñas embarcaciones, perdón, es donde se encuentra el Radus, que es el municipio, y la ópera, ¿sí? Y de ahí salen los barquitos que hacen el recorrido por los canales. Aquí se ven su esplendor, los canales maravillosos. Y esto que vemos aquí abajo, ahora vamos a detenernos un poquitito más, a mí siempre me gusta buscar en las ciudades lo que son cosas muy antiguas que representan esa ciudad o ese destino, pero también cosas modernas, para que veamos cómo el hombre va evolucionando y va incorporando a estas ciudades cosas hermosas y maravillosas para que podamos disfrutarlas, ¿sí? Este es el Skyview. El Skyview es un edificio con forma de esfera que se inauguró en el año 1989, si la memoria no me falla. Este gran edificio, vemos la fotografía de la izquierda arriba, es una esfera que tiene un diámetro de 110 metros y una altura de 85 metros, ¿sí? ¿Para qué fue construido? Es una pieza arquitectónica única para que les interese el tema de la arquitectura. Les recomiendo que investiguen en internet porque realmente es algo muy, muy interesante de poder estudiar y ver, ¿sí? Entonces, les decía que fue construida en el año 1989, ¿para qué? Para poder hacer juegos de hockey sobre hielo, que es uno de los deportes también de invierno preferidos de la zona, ¿no? El hockey sobre patines. Entonces, fue construido para eso. Después se usó también se sigue usando para algunos eventos deportivos, para algunos eventos culturales, también para, por ejemplo, recitales como fueron los Rolling Stones, Madonna, que dieron conciertos dentro de esta esfera, del Skyview, y también en este lugar, Juan Pablo II, cuando visitó Suecia, ofició misa. ¿Sí? Bueno, esto fue en el año 1989 y en el año 2010, con una gran idea creo yo, lo que se hizo fue construir este teleférico que ustedes ven aquí, ¿sí? Con estas góndolas de cristal que tienen capacidad para 16 personas y se tienen unas vistas espectaculares de la ciudad. El recorrido de este teleférico no es completo en los 360 grados, sino parte desde el inicio de la esfera hasta la parte más alta de la esfera y vuelve a bajar. El recorrido demora aproximadamente unos 20-25 minutos, ¿sí? Está abierto todos los días del año y se puede visitar sin ningún problema. Está ubicado en el sur de la ciudad, con transporte público se llega más o menos en unos 10 minutos. Es un lugar súper conocido de la ciudad, así que no se tiene ningún inconveniente. Y después vamos a pasar ahora a otra parte de la ciudad, que yo sugiero y digo, como les decía, que el Parque Vigeland en Oslo es imposible de dejar de ver. El lugar que vamos a ver ahora en la ciudad de Estocolmo para mí también es realmente uno de los lugares que son imperdibles y que todo pasajero que quiera visitar la ciudad, tanto en invierno como en verano, no debe dejar de hacer. ¿Qué es el Museo Vasa? Ustedes dirán, ¿qué es el Museo Vasa? Bueno, es un museo que se construye para poder exponer este buque que ustedes ven acá, este buque de guerra de la Marina Real Sueca, que tiene una larga historia. Este buque fue botado, fue puesto en aguas en el año 1628, fue creado por ingenieros de la Marina Real Sueca, que era muy poderosa en ese momento, pero que no tenían evidentemente un gran, no se tenían mucho conocimiento de lo que es la ingeniería marítima, ¿no? De la construcción de barcos. Les comentaba que la Real Armada Sueca era muy poderosa en ese momento, entonces proveyó a este barco de muchísimos cañones
que no fue una gran idea, porque en el momento en que el barco zarpaba y cruzaba desde el lago Malaren, donde está ubicada la ciudad, para salir al Báltico, había mucho viento, escoró y se hundió. Obviamente esto no provocó una gran alegría en lo que era la corona sueca, así que el Vasa, que así se llamaba este buque de guerra, quedó en el olvido. Pero con el correr de los años, alguien que fue un historiador de la ciudad, que se llamó Anders Fansen, empezó a estudiar, empezó a tener conocimiento de que existió este barco en la antigüedad y que se había hundido, y comenzó a buscarlo entre las aguas del Malaren y el mar Báltico. Este trabajo lo comenzó a hacer en el año 1954 y duró 2 años, desde 1954 hasta 1956. Buscó ¿con qué? Con elementos muy primitivos, en una barquita con motor fuera de borda, con un sonar y un aparatito para poder tocar el fondo, a donde llegaba, y un buzo que a veces lo ayudaba. Afortunadamente, el 25 de agosto de 1956 se topa con algo, baja el buzo y se da cuenta de que debajo hay algo importante. A partir de ahí comienza con trámites, es toda una larga historia, hasta que la corona sueca y el ayuntamiento de Estocolmo lo ayudan y empiezan a investigar, y recién en el año 1957 se ponen a trabajar porque se dieron cuenta de que eso era el Vasa que estaba hundido. Por sorpresa, en el año 1961, recién cuando terminan los trabajos para identificar bien, reflotan el Vasa y se encontraron además de, prácticamente estaba intacto, y se encontraron además 14.000 piezas para poder rearmarlo, ¿sí? Realmente fue como rearmar un inmenso rompecabezas. Bueno, lo pudieron rearmar después de muchos años y lograron esta maravilla que es el buque Vasa. ¿Dónde lo trasladaban? Era imposible trasladarlo. Entonces, con muy buen criterio, le construyeron un edificio arriba, sobre el barco, que hoy es este museo. Realmente uno piensa, voy a ver un buque de guerra, es maravilloso ver el mascarón de proa, la popa, los tallados en madera, porque además se encontraron dentro del barco utensilios, los barriles de cerveza, barriles de manteca, ropa de los marinos que iban a viajar en ese barco, y todo está expuesto en este museo que es como un caracol, uno va subiendo y lo va viendo a medida que sube. Bueno, hay también una película que se da a las 12 del mediodía, si mal no recuerdo, creo que a las 12 del mediodía es en inglés, con una traducción en español, pero no se lo puedo asegurar. Pero realmente si uno ve la película puede ver, se da cuenta de cómo se fue dando toda la búsqueda de esta maravilla hasta que pudo ser reflotado. Así que está abierto el museo los 365 días del año también, con diferentes horarios en los meses de invierno o de verano, y la entrada cuesta alrededor de los 15 euros, hay días que para adultos tienen una tarifa, para menores, además los menores las personas de 0 a 18 años entran gratis. ¿Sí? Así que esto es un buen dato también para los jóvenes que visitan esta ciudad. Y realmente, repito, para mí es una de las maravillas que tiene la ciudad de Estocolmo, que de por sí es maravillosa. Vamos ahora a seguir con este viaje para conectarnos ya con el norte, con el frío, con todo lo que tiene que ver del círculo polar ártico hacia el norte. Una de las primeras ciudades con las que nos vamos a topar es la ciudad de Tromsø. Tromsø está a 300 kilómetros al norte del círculo polar ártico. Es una zona, toda la zona que rodea a la ciudad, de montañas, de fiordos. Es un importante centro cultural que tiene el círculo polar ártico. Y por estar situada en el óvalo, donde entran estas luces, las auroras boreales, estas partículas de energía desparramadas por el sol, es una de las ciudades donde mejor
y más posibilidades hay de poder apreciar una aurora boreal. ¿Qué podemos ver? Son ciudades pequeñas, es decir, los recorridos no están más que 1 o 2 noches como mucho para hacer algunos otros recorridos, ¿sí? Son ciudades, como les decía, pequeñas, pero con mucha actividad también. Entonces, ¿qué lugares podemos ver muy significativos de esta ciudad de Tromsø? Uno es el lago Pressvatn, ¿sí? En este lago se pueden hacer navegaciones para ver la fauna del lugar. Hay aves árticas que se pueden ver, se pueden avistar sin ningún problema. Esa es una de las excursiones que se puede hacer, más otras que vamos a ver en conjunto. ¿Sí? Pero estas son las cosas significativas de la ciudad. Y fundamentalmente poder visitar esta maravilla arquitectónica que se la denomina la Catedral del Ártico, si bien no es una catedral. Es la iglesia de Tromsdalen. La iglesia de Tromsdalen, que es una iglesia parroquial que se inauguró en el año 1985. Fue construida por el arquitecto noruego Hovig, y como ustedes ven, tiene forma piramidal, ¿sí? Son 11 bloques de hormigón recubiertos en aluminio, ¿sí? Muchos dicen que semeja a un iceberg, otros dicen que semeja a lo que son los secaderos de bacalao, ¿sí? Que tienen esta forma de pirámide donde se pone a secar el bacalao para después exportarlo. Pero realmente no el arquitecto nunca definió el porqué de esta forma piramidal que le dio a la iglesia de Tromsdalen. Realmente, como les decía, es una obra arquitectónica. Vemos en la fachada, el ingreso a la iglesia, está todo vidriado, son vitró con esta gran cruz. El interior es muy austero, tengamos en cuenta que son protestantes, entonces los interiores de las iglesias son muy austeros, y a partir del año 1972, el fondo de la iglesia se le hicieron algunos ventanales con vitró realmente hermosísimos, donde tanto en las noches largas, las noches de las noches blancas en el verano, como en el invierno, con las auroras boreales, entra la luz a la iglesia dando unos efectos lumínicos espectaculares. Esta iglesia además lo que tiene es algo que se desarrolla durante todo el año, que son conciertos. Tiene muy buena acústica y hay 3 conciertos que son los más importantes. Los conciertos de medianoche que se dan en el verano, por supuesto por el tema de las noches blancas, donde prácticamente no hay noche, las 23 horas del día hay luz y hay una hora y media de una luz tenue, de una oscuridad tenue, una luz tenue. La noche vieja, el 31 de diciembre, y después los conciertos de las auroras boreales que se van dando en el día. Tiene una capacidad esta iglesia para 700 personas, así que es grande, por eso se da también como una sala de determinados conciertos. Esto con respecto a la ciudad de Tromsø, una de las capitales de las auroras boreales. La otra capital de la aurora boreal, de las auroras boreales, es Alta. Alta está un poquitito más al norte, está a 350 kilómetros de lo que es el círculo polar ártico. Entonces, aquí también la encontramos sobre un fiordo a la ciudad de Alta. También tiene bosques, montañas, paisajes costeros, donde se puede hacer paseos con trineos, con perros. Bueno, esto lo vamos a ver después puntualmente con las excursiones. Y hay 2 lugares que en esta ciudad, es más pequeña que Tromsø, yo recomiendo para que se visite. Uno es el Museo de Arte Rupestre, que es la fotografía que vemos a la izquierda arriba. Este museo de arte rupestre tiene que ver con unos tallados rupestres que se encontraron, ¿sí? Este museo se inauguró en el año 1991 y ahora es parte del patrimonio de la UNESCO por estas pinturas rupestres que se descubrieron en el año 1973. Estas son talladas en la piedra,
¿sí? Y para que los pasajeros o los visitantes las puedan ver, estos bajos relieves, estas tallas, se pintaron con pinturas especiales que no las dañan para que se puedan observar. Lamentablemente, hay que ser sinceros, en el invierno es imposible verlas, porque hay unas pasarelas de madera por las que se va recorriendo para poder apreciarlas. Perdón, algo importantísimo. ¿Qué representan estos tallados? Escenas de la vida de los habitantes del lugar, escenas de caza, de pesca, y tienen una antigüedad aproximada de 4.000 a 500 años antes de Cristo. Entonces son sumamente importantes, por eso son patrimonios de la humanidad. Les decía entonces que en invierno es imposible porque las está cubriendo la nieve, ¿sí? Se ven en verano. Pero dentro de lo que es el Museo de Arte Rupestre hay reproducciones exactas de las principales tallas en piedra. Entonces uno lo puede ver y las puede apreciar en un lugar cerrado y calentito para poder saber de qué se trataba este lugar que en el invierno, lamentablemente, es una cuestión climática, está cubierto por ahí. Y el otro lugar que es realmente también maravilloso es visitar, esta sí, la Catedral de Alta, que es la Catedral de las Luces del Norte. Está situada fuera de la ciudad, así que es un paseo que se hace cuando se hace la visita de la ciudad, se llega hasta esta catedral, que arquitectónicamente fue diseñada con la forma envolvente que tienen, si ustedes ven la fotografía de la izquierda, esa forma envolvente que tienen las auroras boreales, fue diseñada de la misma manera. Desde la base hasta el campanario tiene 47 metros de altura, va formándose en forma circular y de onda, ¿sí? Está realizada en hormigón, en hormigón, bien digo, y recubierta en titanio. Esto hace que cuando aparecen las auroras boreales, el efecto que causa sobre la catedral es, les puedo asegurar, alucinante. He visto, no tuve la oportunidad de verlas, pero he visto algunos videos que me han enviado y realmente el juego de luces que hacen las auroras sobre esta catedral es realmente maravilloso, ¿sí? Dentro de la catedral es también muy austera, está el hormigón en bruto en las paredes y después lo único que la diferencia o que la hace típica del lugar es las maderas en los pisos, en las paredes, y la claraboya también es muy importante, la claraboya que está en la punta del campanario, porque ahí se proyecta la luz, está diseñada para que proyecte la luz detrás del altar de donde pende una cruz de madera impresionante, dando un efecto realmente maravilloso. Es más pequeña que la catedral o la iglesia de Tronzo, tiene solamente capacidad para 350 personas. Me tengo que apurar. Entonces, vamos ahora a la próxima ciudad, bien al norte, es la ciudad más al norte con la que vamos a visitar, que es la ciudad de Kirkenes. Es la última ciudad donde llega el Hurtigruten, ¿sí? Que es el crucero de la costa que sale de Bergen, llega a Kirkenes y vuelve de Kirkenes a Bergen y demora aproximadamente 7 noches, no, aproximadamente, es de 8 días, 7 noches, 8 días. Entonces, es la última ciudad, está prácticamente pegadita a lo que es la frontera con Rusia, ¿sí? A la ciudad de Murmansk, y cuando Rusia era la Unión Soviética, había ferries que permitían salir desde la ciudad de Kirkenes para visitar Murmansk, sin bajarse obviamente de ese ferry, ida y vuelta. Es una ciudad industrial, pesquera también, pero acá sí, y acá me voy a detener en la excursión que se hace, porque es en el único lugar que se hace, que es
la caza o la pesca del cangrejo rey. Esto está incluido en prácticamente todos los circuitos que nosotros ofrecemos. El señor cangrejo rey vive en esta zona, se lleva a los pasajeros en embarcaciones con un buzo, ustedes lo ven aquí en las fotografías, y el buzo sabe más o menos dónde este crustáceo vive, y se sumerge en el agua, obviamente con trajes especiales, elige uno de los cangrejos, uno o dos, de acuerdo a la cantidad de pasajeros, los eligen, los sacan y después se comen el bichito. ¿Sí? Se cocina, una vez que se termina la navegación, se cazó el cangrejo rey, se retira, se lo cocina en la misma agua salada del mar, que es el mar de Barents en este caso, sí, estamos hablando del mar de Barents, y se come, está incluido dentro de lo que es la visita. Este cangrejo se encuentra en muy pocas partes de la costa, y este es uno de los lugares en la ciudad de Kirkenes donde hay mayor población, y por eso se hace esta visita, que es única en, en las demás ciudades, que tiene que ver solamente con esta y no con otras ciudades, ¿sí? Entonces, esto es lo que se ve en la ciudad de Kirkenes. Ahí, a partir de ahí, empezamos a bajar y volvemos a la costa de Noruega, más al sur, ¿sí? Y llegamos ya a lo que son las islas Lofoten. ¿Qué son las islas Lofoten? Bueno, son montañas que fueron talladas por los glaciares y que están como pegaditas una al lado de la otra, formando una sola línea que, si uno las ve desde la costa, no parece que fueran islas, sino que parece que fuera parte del continente, pero son islas y se las denomina también como la muralla Lofoten. Y están separadas del continente por el fiordo Vest, o el Vestfjord, ¿sí? Son la principal zona de pesca del norte de Noruega. Es la zona más importante, se llama Muralla Lofoten, ¿sí? Como el nombre de las islas. Entonces, estas islas tienen nombres muy complicados, que son, por ejemplo, las más importantes: Augustvagoy, Vestvagoy, Flagstad y Moskenes. Están unidas estas 4 islas, las principales, por estos puentes que ustedes ven aquí, que se las denomina la ruta del rey Olav V, o es la carretera E10. Desde el continente hasta el final de las islas tiene una longitud de 300 kilómetros, ¿sí? Así que es interesante cuando se llega a este lugar. Generalmente uno está alojado en los circuitos entre 1 y 2 noches, los más extensos. Se hace todo el recorrido de varias de las islas y se va pasando por estos puentes. Sí, donde uno se va alojando después, por ejemplo, en Svolvær, que ahora lo vamos a ver. Pero esta zona tiene algo que es muy interesante de comentar, y que es una anomalía climática, dirían los meteorólogos. En esta latitud debería, en invierno, tener una temperatura promedio de 30 grados bajo cero, ¿sí? Pero gracias a que sus costas son bañadas por la corriente cálida del Golfo, la temperatura en invierno nunca baja de los 5 grados bajo cero. Así que es una buena, no es tan complicado, no hace tanto frío, y es posible de no tener temperaturas como 30 grados bajo cero, obviamente. ¿Y qué se puede ver desde las costas cuando se hace la visita de todas estas islas? Es ver el avistamiento de ballenas, que durante el invierno realmente se encuentran, y muchas. ¿Dónde nos alojamos cuando visitamos esta zona de las islas Lofoten? En Svolvær. Svolvær es una de las principales ciudades, es la que más habitantes tiene, es el lugar donde la mayoría de los pescadores y los secaderos de bacalao tienen su residencia en el invierno. Es una ciudad
es un lugar con muchísimo ajetreo, aunque parezca mentira, en esta ciudad de invierno, justamente por la pesca, ¿sí? Y es aquí donde nos ubicamos en el Troll Fjord, o el Fiordo Troll, y podemos ver la actividad pesquera y poder recorrer toda la isla y toda la ciudad. Y poder alojarnos, por ejemplo, en estas casas, que son hoteles también ahora, que son los Rorburg, que son las casas tradicionales de los antiguos pescadores, que algunas siguen siendo casas particulares, y en otras los han convertido en posadas, donde los pasajeros tienen, por supuesto, todas las comodidades. Un lugar para visitar para los que son amantes de la buena cocina y de lo que es pescados, mariscos, es este restaurante que ustedes ven aquí a la derecha y arriba, que se llama Borsen Spizeri. Es un restaurante que se inauguró a fines del siglo XIX y que tiene una ambientación obviamente típica del lugar y de zona portuaria y de pesca. Tiene los platos más solicitados obviamente en este restaurante, son el bacalao y el salmón. Las tarifas de una comida acá sin bebidas hay que tener en cuenta que son lugares no económicos. Una comida debe estar en este momento alrededor, un plato por 25, 30 euros, sin tomar una bebida alcohólica importante. El restaurante se llama Borsen Spizeri. Ahora Clarita se los va, ahí Clarita se los puso, se los anotó en el chat. Bien, esto es lo que vemos en toda esta zona de la costa de Noruega. Ahora nos vamos a ir acercando hacia el interior, vamos a ir bajando y vamos a ir entrando ya en lo que es Finlandia. Pero cuando vamos viniendo del norte, ya no tanto, porque vamos a estar siempre del círculo polar ártico hacia el norte, vamos a encontrarnos con una pequeña población que se llama Sineta, y aquí comenzamos a ver no solamente las auroras boreales, que las vamos a ir viendo en todo el recorrido, porque las vamos a poder ir a cazar y a poder ver durante todos los recorridos, sí, justamente en todas estas ciudades es donde vamos a tener posibilidad de poder verlas y cazarlas. Eso lo voy a explicar más cuando vayamos a las excursiones que son comunes a todas estas ciudades, ¿sí? Quiero ahora entrar en lo que es ya Finlandia, en la ciudad de Sineta, y ver lo que son lo que es este lugar, que es donde nos vamos a alojar una noche, que es el Arctic Snow Hotel y Glass Igloo, ¿sí? Que son los famosos iglú de cristal. Como ustedes ven aquí, son individuales y tienen el techo obviamente vidriado para poder contemplar de noche, si tenemos mucha suerte, y esperamos que sí, de poder ver muy cómodamente y con una temperatura obviamente súper agradable, porque la calefacción viene del piso, y está en el piso, nos mantiene calentitos durante todo el tiempo que estamos aquí, para poder ver las auroras boreales, ¿sí? Y también dentro del mismo predio, del mismo hotel, porque no solamente tenemos los iglú de cristal, sino que también hay habitaciones, hay un restaurante de hielo, donde todo está construido en hielo, y también hay pequeños iglú de hielo para las personas que quieran tener la experiencia de dormir una noche en estos iglú. Además también, otra de las cosas que se pueden hacer dentro de este predio es tomar un sauna y después hacer un revolcón en la nieve y volver al sauna, o bien tomar una ducha calentita y poder, después de un día ajetreado, y después poder ver de noche una aurora boreal, ¿sí? Desde la comodidad de nuestro iglú privado. Así que esto es una de las cosas que prácticamente, salvo que vayamos solamente al norte a ver lo que es las auroras boreales en Tromsø y Alta, sí lo vamos a ver
ahí no están, estos iglús están en otros circuitos, pero sí los que son más extensos o los que solamente visitamos la zona de Rovaniemi y todo lo que tiene que ver con lo que vamos a ver ahora de Papá Noel, sí nos vamos a alojar en uno de los iglús de cristal. Pasamos ahora a la otra ciudad en importancia, que es la ciudad de Rovaniemi. La ciudad de Rovaniemi es, sin lugar a dudas, la capital de la Laponia. Y además es la residencia oficial de Santa Claus o de Papá Noel. Se encuentra sobre el Círculo Polar Ártico y ustedes ven en las imágenes que es una ciudad súper moderna. Durante la Segunda Guerra Mundial, la ciudad de Rovaniemi, los edificios del centro de la ciudad fueron destruidos casi en un 90%. Y inmediatamente después, terminada la Segunda Guerra Mundial, el Estado finlandés decidió poder rehacerla, rearmarla. Y no tuvo más feliz idea, para mi gusto, que encomendar la tarea a uno de los arquitectos creadores del diseño escandinavo, que es Alvar Aalto. Alvar Aalto diseñó toda la ciudad que había sido destruida. Así que es una ciudad más que súper moderna, está ubicada entre dos ríos, entonces hay diferentes miradores, como por ejemplo la fotografía que ustedes ven aquí, la imagen que ustedes ven aquí, que tiene miradores para poder apreciar de noche las auroras boreales. Obviamente tiene, como ven, no hay edificios de gran altura, los edificios no tienen más de 4 pisos, 5 como mucho. Hay un puente, es un puente colgante que une cruzan los ríos para poder comunicarse de un lado al otro, y hay restaurantes típicos que también muestran lo que es la idea de todo lo que es el norte, los osos, los renos, que ya vamos a ir viendo, y por supuesto poder seguir apreciando lo que son las auroras boreales. Pero ¿qué hay que ver dentro de esta ciudad? Creo que hay 3 cosas que son, a mi gusto, también fundamentales. Una es el Articum. Vamos a empezar con la cultura. Y que acá pueden ir niños, adultos, jóvenes, algo que yo recomiendo muchísimo. Es un lugar excepcional. El Articum es uno de los edificios más destacados de la ciudad, como les decía, fue inaugurado el 6 de diciembre de 1992, conmemorando el 75 aniversario de la independencia de Finlandia. Que alberga es un gran museo que alberga el Centro Ártico de la Universidad de Laponia y el Museo Regional de Laponia. Este tubo de vidrio fue diseñado como el dedo que marca el norte, es decir, la ubicación marca el norte, es todo de cristal. En invierno, es un museo, está abierto hasta las 17 o 18 horas según las épocas del año. Lo que nosotros podemos apreciar es en invierno verlo realmente todo nevado y todo iluminado, realmente es maravilloso. Y en verano, con la luz prácticamente en las 24 horas del día, realmente también da una imagen maravillosa. ¿Qué encontramos acá? Bueno, acá nos vamos a encontrar con todo lo que tiene que ver antropología, historia, geología de lo que es la Laponia. ¿Sí? Acá es donde uno puede encontrarse y poder estudiar, si le interesa el tema, muchísimo más lo que tiene que ver con lo que es la Laponia o la Finnmark. Realmente, más allá, es interesante por su arquitectura, pero todo lo que encontramos dentro también hay lugares para chicos, donde los chicos tienen visitas especiales y les van mostrando. Realmente es muy, muy interesante de visitar. Está abierto también, los lunes está cerrado, de martes a domingo, en el horario de 10 a 18 horas. ¿Sí? Y después vamos ya a la cosa mágica, nos vamos encontrando con Santa o Papá Noel, y vamos a visitar, o vamos a poder visitar, está incluido en todos los circuitos que tocan Rovaniemi, lo que es el Santa Claus Village o el pueblo de Papá Noel. Como ustedes ven,
iluminado prácticamente las 20 horas, durante todo el día, y lo que uno visita acá es la oficina postal, por ejemplo. Les voy a contar una pequeña historia, miro la hora, voy a tratar de apurarme, pero me parece que es interesante. Lo iba a obviar, pero lo voy a contar. Si bien fue inaugurado en el año 1989, su historia comienza muchísimo más atrás. Sí, está abierto todo el año. Ahora voy a eso. Quiero contar esta pequeña historia primero. Fue inaugurado en el año 1989, les dije, pero comienza su historia en el año 1950, cuando la señora Eleanor Roosevelt, esposa del presidente Roosevelt, visita Finlandia para ver cómo se está haciendo la construcción de la ciudad de Rovaniemi. Obviamente, al estar destruida, construyen una cabaña de madera con todas las comunidades, obviamente, para que ella se aloje ahí. Y una vez que la señora parte, vuelve a Estados Unidos, esa cabaña queda y ahí empiezan a pensar por qué no oficializar el lugar como el lugar oficial donde vive Santa o Papá Noel, y esa cabaña se puede visitar todavía, y a partir de ahí se fue creando este pueblo de Papá Noel, este village de Papá Noel, ¿sí? Entonces, ¿qué se ve ahí? La oficina postal, de la cual uno puede mandar las cartitas a los familiares y pequeños como que Papá Noel los estuvo vigilando y que se portaron bien y que van a recibir regalos. Les puedo asegurar, porque lo hice con mis sobrinos, que la carta llega y llega antes del 24 de diciembre. Y se puede visitar el Snowman World, que es un bar de hielo, donde también hay un restaurante de hielo, hay un pequeño hotel de hielo también, pero lo más importante de todo es que ahí nos vamos a encontrar con él, nos vamos a encontrar con Santa, ¿sí? Santa está todo el año, de acuerdo a la época del año lo vamos a encontrar vestido con más abrigadito o menos abrigadito, pero lo vamos a encontrar siempre. Todo aquí es un lugar abierto, es un parque temático abierto donde no se cobra entrada, uno puede recorrerlo sin problema. Obviamente si va al restaurante, va al bar, va a consumir y va a pagar, y va a comprar objetos que hacen a la Navidad o lo que fuere, porque también hay como un shopping donde uno puede comprar artesanías y artesanías navideñas. Lo demás uno lo puede recorrer y es gratis. Está a 8 kilómetros de la ciudad, no recuerdo si se los comenté, y hay transporte público, en un taxi se llega sin ningún problema. Entonces, ahí nos encontramos con Santa. Obviamente, para sacarnos la foto con Santa, eso ya no es gratis, hay que pagar. El costo es el mismo si somos de 1 a 5. Si ya somos más de 5, vamos aumentando por cada uno de los integrantes de esa foto que quieran sacársela con Santa. De acuerdo también a la época del año, la foto va a costar 3 o 4 euros más o menos, ¿sí? Esta es la realidad. Obviamente no podemos sacar fotos en todos los lugares, menos en este lugar donde está Santa. Les decía que la entrada es gratuita y que el horario en invierno está abierto de 10 a 17 y en verano está abierto de 9 de la mañana a 18 horas. Otro lugar imperdible para visitar, que no es el Village, muchos lo confunden, son cosas diferentes, es el Santa Park. El Santa Park, también llamado la caverna de Santa Claus y los elfos. ¿Qué son los elfos? Son los duendes de la mitología nórdica y germana, ¿sí? Entonces, está ubicado a 5 kilómetros de la ciudad y a 3 kilómetros del pueblo de Papá Noel o del village de Papá Noel, ¿sí? Y ahí, ¿quiénes viven? Viven los elfos que ayudan a Santa a preparar los regalos para repartir el día, la Nochebuena, el día de Navidad. ¿Cuándo está abierto? No todo el año. El Santa Park está abierto desde el 19 de noviembre al 8 de enero y después en el verano de mitad de julio hasta mitad de agosto, ¿sí? Ahí también vamos a encontrarnos con la oficina postal,
la galería de hielo donde hay estatuas hechas en hielo, nos vamos a encontrar con la princesa de hielo, con una escuela de elfos, con un tren mágico que ustedes lo ven aquí, hay un carrusel, un tren que va recorriendo todo el perímetro. No les dije algo importante, perdón. Esto no se ve desde afuera, esto que ustedes ven aquí, en la izquierda, hacia abajo, perdón, que no lo dije antes, que es la entrada. Pero, y este es el túnel que entra, porque está debajo de una colina, ¿sí? Debajo de la roca está construido este parque temático. Esto es muy importante. Y aquí vemos el trencito, ¿sí? Que nos va recorriendo todo el perímetro del lugar para ir viendo diferentes cosas. Les decía entonces que nos íbamos a encontrar con la escuela de elfos, el tren mágico este que ya les había dicho, un taller de elfos donde los elfos construyen algunos regalos, donde envuelven, empaquetan los regalos, un taller de galletas, donde los chicos pueden hasta fabricar galletitas, y un pequeño parque de Angry Birds. Estos son los 3 lugares interesantes como para no dejar de ver, y sobre todo cuando uno va con niños, para visitar tanto lo que es el Village y lo que es el Santa Park. El Santa Park por ahí es más para niños. Yo les digo que en el Village van a encontrarse con niños, pero también muchos de los grandes hemos ido y lo hemos disfrutado muchísimo. Entonces, ahora sí vamos a ir viendo, y acá es donde me voy a detener, para esas excursiones que yo les había comentado. Creo que voy llegando, me voy a pasar de la hora, perdón, pero bueno, creo que me pareció importante hacerlo de esta manera. Ahora sí vamos a ver las excursiones que están incluidas en los diferentes, como opcionales o como visitas incluidas, en los diferentes circuitos cuando visitamos el norte, cuando visitamos Tromsø, Alta, también en Rovaniemi, por supuesto, cuando visitamos Kirkenes, cuando visitamos las Islas Lofoten. Uno de esos safaris, porque acá se los denomina safaris, son los safaris en bicicleta, que son estas bicicletas nuevas que tienen unas llantas especiales para poder conducirlas en la nieve. Obviamente hay senderos, en general, estos safaris de bicicleta para que no se pierda, obviamente, hay senderos muy marcados o se hacen con los guías. Cuando nosotros contratamos estas y las próximas excursiones o visitas opcionales o visitas incluidas que vamos a ver, la ropa para poder visitarlas está incluida generalmente, o hay que pagar un pequeño porcentaje según los itinerarios, ¿sí? De cualquier modo, siempre hay que tener en cuenta que cuando viajamos a estos lugares lo que tenemos que tener muy presente es el calzado. Calzado tiene que ser, como dicen los jóvenes ahora, con muy buenas llantas, y si es posible, sugerimos, y debería ser así, esos calzados que no permiten pasar el agua, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta esto para cómo también poder saber cómo vestirnos. Evidentemente es incomprensible hacerlo de otra manera. Pero bueno, uno de los safaris que se han incorporado ahora con estas bicicletas es el safari de bicicletas para poder andar por senderos en los bosques congelados y hasta caminar o pedalear arriba de lagos congelados. Otra de las visitas que también se hacen y que son imperdibles para los que ya son adultos, acá los niños no pueden ir solos, es los safaris en motos de nieve. Aquí vemos el lugar donde son entregadas las snowmóviles, las motos de nieve, y en el margen, en la imagen que se encuentra a la derecha y arriba vemos ahí un safari con las motos recorriendo el interior de los bosques nevados, que realmente es espectacular. Después acá vemos también otro de los safaris, y lo que tenemos que tener en cuenta, para aquellos que quieran o alquilar directamente el snowmóvil, la moto de nieve, o participar de una de las excursiones que se hacen para ir a cazar las auroras boreales, se sale muchas veces de noche. Hay muchas de las visitas que se hacen en el snowmóvil para el que lo quiera hacer, y después los que no quieren se van en un bus, en una combi, y se juntan en un lugar. Realmente tienen que llevar, los que quieren manejar su propio snowmóvil, deben de llevar registro internacional de conducir. Si no llevan registro internacional de conducir, no se los van a permitir. No se los van a permitir.
Entonces, eso es sumamente importante para el que quiera manejar su propio snowmobile. En el snowmobile van 2 personas, el que maneja, el instructor, el pasajero, siempre van 2. Si uno quiere, porque manejó alguna vez un snowmobile y quiere hacerlo solo, hay que pagar una adicional. ¿Sí? Entonces, esto hay que tenerlo muy en cuenta. Cuando se hacen todas estas visitas, generalmente después se va a un lugar donde nos está esperando otro guía, otra de las personas que organizan estas excursiones, y se convida siempre con algo caliente, con alguna cosa típica del lugar, alguna bebida caliente. Siempre se hace eso. Y sobre todo también de noche cuando se va a la casa de las auroras boreales. Lo de bicicleta se hace solo de día, no de noche. Pero los recorridos en los safaris de motos de nieve sí se hacen de noche, los otros solo de día. Otro de los paseos, que esto también es muy interesante para cuando se viaja con niños, es hacer paseos con estas raquetas de nieve, también entre los bosques de cualquiera de estas zonas. También las raquetas se entregan y también se va con un guía para no perderse, ¿sí? También hay senderos marcados, pero mi recomendación siempre, porque uno cuando está en estos lugares pierde a veces el sentido de la orientación, porque después todo nos parece igual y puede ser complicado el regreso, ¿sí? Si nos alejamos mucho. Imperdible son estas excursiones o estas visitas que vamos a ver ahora rápidamente, que es la visita a una granja de renos. Los renos son el animal típico de esta zona. ¿Por qué? Más allá de que son muy simpáticos, son los que van a proveer, o los que proveyeron siempre a los pueblos originarios, esto lo vamos a ver puntualmente después, de todo. El reno provee la piel, la carne, la leche, las astas. Hay más renos que personas viviendo en este lugar. Y están identificados por algo muy especial, porque hay familias que tienen la crianza de estos animales dentro de sus granjas o a campo abierto, se los identifica con pompones de diferentes colores que están registrados en sus orejas. Cuando están a campo abierto, después cuando los vuelven a los corrales, los reconocen por los pomponcitos que les ponen en las orejas. Cuando uno visita la granja de renos, se cuenta cómo se crían, qué se utiliza, qué se hace, y siempre lo que se hace es un recorrido que dura aproximadamente unos 20 minutos, 25 minutos, en un trineo tirado por renos. Así que realmente generalmente se les ponen campanita, entonces van caminando trotecito despacio y uno va en esos trineos, y realmente el paseo realmente es alucinante, es maravilloso. Pero tenemos los renos más famosos, que no son los que vamos a ver en las granjas, sino que los más famosos son los de Papá Noel, que son Trueno, Rayo, Travieso, Cupido, Cometa, Alegre, Bailarín, Pompón, y Rodolfo, que es el jefe de la manada, que con su nariz roja. Me encanta poner esta placa porque para mí siguen siendo los renos más famosos de toda Laponia. Vamos ahora a la otra visita que se hace, que es la granja de huskies, estos bellos perros de la nieve, con esos ojos azules, maravillosos, y con una inteligencia realmente impresionante, donde cada uno sabe cuál es su tarea cuando van en los trineos recorriendo. El musher es el instructor, en el idioma sami, musher es el jefe, el instructor de estos perros, ¿sí? Y es el que va detrás del trineo guiándolos, y con las riendas va marcando a cada uno de los perros, o al perro que va al frente, al jefe de la manada, en este caso de ese trineo, va marcando cuál es su tarea, para trotar, para correr, para girar a la derecha, para girar a la izquierda. Realmente el trabajo que hacen
con estos perros es realmente maravilloso. Y cuando uno los visita esta granja, se va a encontrar con los diferentes caniles, ¿sí? Donde están los pomponcitos de piel, que son los recién nacidos con sus mamás, los que son ya grandes y los están instruyendo para el manejo de los trineos, que obviamente se usan, y algunos los sueltan y nos reciben, y se nos paran, y nos lambetean la cara, y los... Siempre hay que estar atentos a lo que el guía o el musher nos informa cuando visitamos la granja. Él va a decir, puede tocar a esto, puede tocar el otro, porque hay algunos perros que todavía no están adiestrados y no están tan acostumbrados todavía a las visitas de los turistas en estas granjas. Pero también es uno de los paseos que están incluidos prácticamente en todos los circuitos y que realmente vale la pena hacer porque realmente son maravillosos. Para mí, esta es una de las frutillas del postre que se visita cuando estamos en Rovaniemi, se baja hacia lo que es el Golfo de Bosnia, y ahí vamos a conocer lo que es el rompehielos Sampo. Ustedes lo ven aquí a la derecha y arriba, en esta imagen. Este es el rompehielos Sampo, ven lo inmenso que es, ¿sí? Y vamos a navegar, va a romper hielo, y después vamos a tener la oportunidad de poder, con trajes especiales, poder flotar en las aguas del Ártico. Realmente es maravilloso. Tengo esta palabra maravilloso hoy mucho en esta zona porque realmente lo que uno ve es increíble. Es el poder flotar aquí en el Ártico con estos trajes especiales. Les puedo asegurar que la gente no quiere salir del agua. Es más, los guías tienen unas especies de ganchos donde cuando dice, señores, nos tenemos que ir y la gente no quiere salir, los pesca y los trae hacia la costa para que salgan. Es una experiencia única. Para mí es la frutilla del postre, ¿sí? Y además de ver el rompehielo, cómo va rompiendo hielo, se recorre, el capitán se almuerza en este lugar también, el capitán explica en inglés, hay traductores obviamente, explica el manejo. Ya es un rompehielo que se usa solo para turismo, porque se usó mucho tiempo como barco científico, ¿sí? Pero realmente es una experiencia única y está incluido en la visita en muchas de los itinerarios que nosotros estamos ofreciendo en esta temporada. Y ahora ya para terminar, a mí siempre me gusta hablar un poquitito de la historia, de quienes poblaron algunas zonas, y creo que el pueblo Sami, que es el pueblo originario, es una rama de los lapones. Se diferencian de los lapones porque los lapones tienen rasgos diferentes, tienen son más de estatura más baja, de rasgos de los ojos más achinados, si me permiten la expresión. Los samis son diferentes y bueno, también por el cambio de alimentación que van sufriendo a través de los años, modificaron algunos aspectos físicos. Estas son fotografías que encontré que me parecieron maravillosas de antiguas, del antiguo pueblo Sami, ¿sí? Un pueblo que fue en su momento bastante, digamos, no querido en la zona, sobre todo cuando empezó la evangelización protestante, porque bueno, ellos tienen como una religión chamanista, que siguen manteniendo, pero bueno, muchos se han convertido. Pero lo que siguen manteniendo son sus tradiciones, y los vamos a ver. Ustedes ven acá, a mí siempre me llamó la atención algo, y después lo vamos a ver en otra fotografía. Presten atención si quieren este tipo de las tiendas, ¿no? Que son con ramas y después con pieles de reno. Bueno, decirles que el reno es su alimento, su vestimenta. El reno para esta comunidad es todo, porque desde la carne, como les decía antes, la piel para fabricar las tiendas, o para las camas, o para las botas, o para los trajes,
las astas para utensilios de labranza o para artesanías, todo usan del reno, todo. Entonces, lo que a mí me llamó la atención son las tiendas, que tienen mucho que ver con las tiendas de los pueblos originarios del lejano oeste americano, ¿sí? Pero bueno, como ustedes ven, acá en estas fotos antiguas, los trajes, y los vemos ahora, hoy el pueblo sami. El pueblo sami ha tenido grandes conquistas, en el año 1989 más o menos, pudieron tener su propia constitución y mantienen intactas sus tradiciones. Estos son trajes típicos del pueblo sami, los chicos son adorables, con el colorido, ¿no? El rojo, el azul, el amarillo, el blanco, ¿sí? Son los trajes que usan para todas las fiestas típicas o las fiestas que tienen que ver conmemorando la llegada de la primavera, la llegada del invierno. Se visten todos con estas ropas típicas, salen a pasear y hacen festivales. Realmente es un pueblo muy, muy alegre y no es lo que pensábamos que íbamos a encontrarnos son esbeltos, rubios, ¿sí? Así que realmente es un pueblo que yo admiro mucho porque ha tenido una lucha para poder mantener sus tradiciones importantes. Aquí vemos el interior de una labo, que es mucho más moderna, si me permiten el término, de cómo vivían y cómo dormían, porque era un pueblo nómade. Ahora obviamente ya están establecidos en diferentes lugares, en diferentes pueblos y ciudades de todo lo que es la Laponia, ¿sí? Se calcula más o menos que quedan en la actualidad unos 80.000 integrantes de la comunidad sami. La mayoría de ellos vive en Noruega, se calcula que hay unos 50.000. Suecia tiene unos 20.000 y Finlandia unos 10.000 más o menos del pueblo sami. Donde más se ve es en Noruega, que vamos a tener encuentros cuando hagamos los recorridos con este pueblo en las ciudades en Noruega y en Finlandia, ¿sí? Entonces se visita el interior de un labo, se hace la ceremonia también aquí dentro generalmente de lo que es el cruce de la línea del Círculo Polar Ártico, y se les hace con las cenizas de la fogata se hace una marca en la frente, y a los hombres se les da a probar un sorbito de leche de reno, porque eso los hace más viriles, es lo que dicen los señores samis. Sí, así que este es el interior. Aquí vemos la tienda ya mucho más moderna, obviamente, y estas son algunas características que a mí me gusta tener. Ellos han logrado, como les decía, tener hasta una propia constitución, ¿sí? Y han construido un parlamento donde ellos se reúnen para poder seguir manteniendo su cultura, su lengua, que tiene varios dialectos, hay más de 6 dialectos, y que este es el parlamento, y lo que han mantenido es esta parte del edificio, que es la entrada, que es una labo, ¿sí? Como si fuera una antigua labo. Además, hay otras cosas interesantes y que el pasajero va a poder tener acceso, que es poder acercarse a lo que es la artesanía de este pueblo, que se llama bodshi. Aquí vemos, por ejemplo, gorros de lana con bordados, los mangos de cuchillas y cuchillos con las astas de los renos, con maderas hacen esculturas, con el cuero, carteras, por ejemplo. Y otro punto, y ya con esto termino y no los aburro más, otro punto importante es su música. La música hoik, como se pronuncia, es la música sami, es una de las músicas ancestrales más antiguas de Europa, y que en la película Frozen 2, la tomaron como tema principal de la película, que está interpretada por uno de los cantantes más famosos de la música hoik, como se pronuncia. La música hoik es cantada es como una música ancestral, tiene que ver mucho con el interior del individuo,
y es ejecutada con instrumentos de percusión, como si fueran las cajas norteñas nuestras para cantar la chaya o el cultrún de los originarios chilenos, de los mapuches, el cultrún. Bueno, la caja con la que se interpreta el joik es muy parecida al instrumento musical, obviamente con la piel, con el cuero del reno, ¿sí? Así que Disney Frozen tomó la música Sami para ponerla en la película Frozen 2. Y para terminar, agradecerles la presencia, decirles que estamos a disposición para lo que nos consulten, nos pueden mandar correos a la gente de ventas o a mí sin ningún problema, para ayudarlos a vender este destino que creo que espero les haya gustado y que les haya impactado tanto como a la gente que viaja y después nos cuenta que realmente fue una gran elección. Desearles lo mejor y que pronto podamos salir de esta situación que en este momento nos tiene un poquito tristes, pero que nos ayuda a prepararnos para cuando volvamos a tener cielos abiertos. Un gusto, como siempre, haber compartido este tiempo con ustedes. Que tengan muy buen día.